Hola, muy buenos días alumnos, espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a comenzar con la unidad número 5. Esta es respectiva a limpiar y editar fotografías. Específicamente es aprender a utilizar las herramientas que son para correcciones de imágenes que están deterioradas o que tienen ciertos problemas, ¿verdad? Vamos a hacer uso de herramientas como el parche, el pincel de corrector puntual y también la herramienta del tampón de clonar para corregir todos esos detalles. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar a Photoshop y esta es la imagen que vamos a utilizar, ¿verdad? Podemos ver que es una imagen obviamente un poco deteriorada, muchas veces se da por cómo almacenamos las imágenes o porque posiblemente las guardamos cuando todavía está muy fresca la impresión de la imagen. Bueno, por varias razones, ¿verdad? Pero podemos ver que tenemos aquí bastantes problemas con esta imagen. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar estas herramientas, ¿verdad? En caso de que lo tengan en español, posiblemente aquí les va a poner como pincel corrector puntual. En inglés se llama Spot Healing Brush. La herramienta del parche, que es esta que dice Patch Tool. Y la herramienta del tampón de clonar, que es esta que dice Clone Stamp. Entonces, específicamente estas herramientas son las que nos van a ayudar a corregir todos esos errores y ir componiendo la imagen poco a poco. Entonces, lo primero que quiero que vean es cómo funcionan las herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, esta herramienta del pincel corrector lo que hace es tomar una aproximación de los píxeles que están alrededor de donde pasa el pincel, pensémoslo como que si fuera un pincel mágico, ¿verdad? Entonces, al utilizar este pincel, por ejemplo, yo simplemente lo paso encima de la zona que quiero trabajar y lo que hace el pincel es calcular la información de píxeles o de colores que están alrededor para tapar o componer esa área. Entonces, en estas zonas es un poco más fácil, por así decir, corregirlo, ya que tenemos el fondo por completo, es del mismo color, entonces igual si yo paso el pincel sobre toda la zona, entonces él va a hacer un reconocimiento de lo que hay en el fondo y va a tratar de componerlo, ¿verdad? Podemos ver que es una herramienta bastante intuitiva hasta cierto punto que nos ayuda a corregir fácilmente todos esos errores, pero tenemos que tener en cuenta, como les decía, que la herramienta trata de calcular los píxeles o la información de píxeles que está alrededor de la imagen o alrededor de la zona que estoy componiendo, ¿verdad? Entonces, en todas estas zonas alrededor, pues no tengo ningún problema porque el fondo es prácticamente el mismo. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, trato de corregir en una zona aquí donde hay mucho contraste del fondo y del cabello, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo pasar el pincel así, en esta zona. Entonces, ahí ya tenemos un problema, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema específicamente? Que pasamos el pincel por acá, entonces él está tratando de retomar píxeles o información de color de ambos lados para rellenar esa parte. Entonces, como tengo muy próxima la parte del cabello, él lo que hace es prácticamente replicar algunos píxeles de esa zona. Entonces, obviamente no me sirve muy bien ahí. Entonces, puedo seguir utilizando esta herramienta, pero tengo que irlo haciendo con más cuidado. Por ejemplo, tengo que hacer el pincel un poco más pequeño para ir corrigiendo esos detalles, ¿verdad? Entonces, igual acá, voy a pasar el pincel así. Entonces aquí no tengo tantos problemas porque el fondo es prácticamente del mismo color, ¿verdad? Entonces, hay varias zonas que sí lo puedo ocupar sin problema, que me va a funcionar bastante bien, va a corregir esa zona,
Pero, por ejemplo, aquí, ya cuando me empiezo a acercar a la zona donde existe otro color o mucho contraste entre los píxeles, entonces en este caso la herramienta tiende a confundir o a mezclar los píxeles en uno solo y a crear este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a hacer uso de diferentes herramientas para ir corrigiendo poco a poco, porque según lo que vayamos haciendo, la zona que vayamos trabajando, puede que una herramienta sea más factible que otra al momento de utilizar, ¿verdad? Con respecto a los resultados que vamos a obtener. Entonces, vamos a tratar de corregir acá. En este caso, como tengo alrededor el suéter o la información del suéter, pues no tengo mucho problema al momento de aplicar el pincel, ¿verdad? Otra cosa que podría hacer acá, por ejemplo, es en lugar de utilizar el pincel, porque puedo tener este problema, es utilizar la herramienta del tampón de clonar, ¿verdad? Esa es otra herramienta que les había dicho, que es esta que está acá. Entonces, para el tampón de clonar, nosotros es similar al pincel en el aspecto que va a tomar información de un lado específico de la imagen para tratar de replicarla. La diferencia es que esta herramienta clona específicamente esa zona que nosotros seleccionamos. Entonces, si seleccionamos la herramienta al tampón de clonar, lo primero que debemos hacer es identificar la zona que queremos clonar, ¿verdad? Entonces, solo para hacerles un ejemplo, ¿verdad? Digamos que yo quisiera clonar esta parte de la cara, pero aquí, a un lado, ¿verdad? Obviamente ese no es el resultado final que queremos, pero es solo para demostrarle la herramienta cómo funciona. Entonces, lo que hacemos primero es identificar y marcar la zona que vamos a utilizar para clonar. Entonces, para eso apretamos la tecla Alt. Al apretar la tecla Alt, cambia el cursor a ese icono, ¿verdad? Como una mira. Eso es para que nosotros identifiquemos la zona. Entonces, hacemos clic izquierdo sobre la zona y ahora, aunque yo me mueva a cualquier otro lado, siempre va a seguir la muestra inicial, ¿verdad? De donde yo voy a hacer la clonación. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a pintar aquí con el tampón de clonar, fíjense que por la nariz está una cruz, ¿verdad? Una X, que eso me indica dónde yo estoy tomando la muestra o dónde estoy clonando. Y si se fijan, como tengo la opacidad y el flujo en 100%, es prácticamente como que estoy clonando una copia idéntica de esa zona, pero en este espacio, ¿verdad? Listo. Entonces, fijémonos que al momento de yo aplicar, obviamente, la herramienta de clonar, él lo que hace es tomar la referencia donde yo marqué primero y empezar a clonar todo lo que está alrededor. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, clonar solo un área, como acá, por ejemplo, puedo hacer el pincel un poco más pequeño. Voy a tomar acá una muestra, hago Alt y clic y después me vengo aquí a la parte de abajo para aplicar el tampón de clonar, ¿verdad? Entonces nos fijamos que ahí prácticamente lo está copiando casi idéntico. Entonces, por ejemplo, si yo sigo moviendo para acá, obviamente voy a tener el problema del cuello, ¿verdad? Que el cuello obviamente ya me empieza a clonar esa parte de ahí, ¿verdad? Entonces eso es lo que no quiero, ¿verdad? Ya una vez que corregí esta parte aquí, puedo volver a tomar otra muestra de acá o de acá o de cualquier otro lado y empezar a aplicarla directamente. Entonces ahí lo que estoy haciendo es Alt y clic izquierdo para tomar una muestra nueva e ir prácticamente clonando por parches, ¿verdad? Por lados. Entonces, aquí por ejemplo puedo tomar una mezcla de aquí, una muestra de aquí, perdón,
y empiezo a aplicar el tampón de clonar hacia abajo, y lo bueno es que va justamente en esa dirección, ¿verdad? Clonando todo el espacio. Aquí también puedo aplicarlo. Listo. Puedo aplicar el tampón de clonar acá también para corregir esos errores, y pues así poco a poco voy trabajando, ¿verdad? Entonces, ahora lo otro que voy a hacer es clonar esta zona de aquí para completar lo que sería la manga, ¿verdad? Entonces, primero lo que hago es cambiar a la herramienta del pincel corrector. Vamos a pasar el pincel corrector por acá para corregir ese detalle primeramente. Vamos a pasarlo por aquí también de paso. Después corregimos eso. Entonces, ahora voy a ocupar nuevamente la herramienta del tampón de clonar. Tomo una muestra de acá y me muevo hacia acá abajo. Ahí, listo. Ahora voy a ocupar una muestra de este lado de acá y venir acá para corregir ese detalle, ¿verdad? Y entonces puedo venir con la herramienta y simplemente pasar la herramienta del tampón de clonar en esa área para corregir ese detalle de la manga. Entonces igualmente aquí hago Alt y clic izquierdo para tomar una muestra y después empiezo a rellenar. Entonces ahí, si se fijan, el problema es que la muestra que tomé está muy arriba, entonces estoy copiando ahora parte del fondo, ¿verdad? No quiero eso. Entonces vamos a tomar una muestra de por aquí y voy a venir acá a corregir estos detalles. Ahora tomo una muestra de color de acá. Ahí, perfecto. Entonces regresamos ahora con la herramienta del pincel corrector. Voy a tratar de corregir estos detalles. Ok, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar en los detalles de la cara, ¿verdad? Entonces, aquí como les decía, por ejemplo, esta herramienta, el pincel corrector, puede que no nos funcione correctamente porque tenemos pinceles con bastante contraste alrededor. Entonces, si yo, por ejemplo, lo aplico acá, ahí me funciona bien. Acá todavía pues tiene un pequeño problema, pero bueno, ahí de hecho no se nota casi. Entonces ahí puedo aplicarlo. Puedo venir aquí y el problema, por ejemplo, si trato de aplicarlo acá, es que como están esos errores, ¿verdad? Que se ve ese daño ahí blanco, entonces está tratando de aproximarse a ese contraste de color y obviamente me está dando un mal resultado ahí. Entonces, lo que puedo hacer en este caso específico es, como habíamos hecho, utilizar la herramienta del tampón de clonar. Hago la muestra más pequeña
Aprieto Alt, clic izquierdo para tomar esa muestra y después vengo a clonar esa área. ¿Sí? Entonces aquí haría similar. Tomo una muestra de esta zona de acá y trato de replicar esos detalles que están en esta zona. Sí, perfecto. Entonces, acá en esta zona creo que podría utilizar la herramienta del pincel corrector. Ujú, perfecto. Entonces, ahora esta zona de aquí de hecho es un poco más complicada porque tenemos todavía más contraste y es una zona bien pequeña la que vamos a trabajar. Entonces tenemos que acercarnos un poco más y igualmente utilizar la herramienta del tampón de clonar. Ahora tomo una muestra aquí de la zona de la ceja, ¿verdad? Que quiero reparar ahí. Entonces tomo la muestra y después me voy acá a tratar de prácticamente delinear la ceja, ¿verdad? Delinear esos detalles de la ceja para lograr un resultado óptimo. Perfecto. Entonces, ahora, hay otra herramienta que podemos utilizar, por ejemplo, que es esta que se llama parche, ¿verdad? Patch Tool. Entonces, la forma en que funciona esta herramienta es que tomamos una muestra, por ejemplo, les voy a mostrar. Vamos a tomar una muestra o hacer una selección, así como hacemos con el lazo. Por ejemplo, quiero hacer una selección aquí y digamos que quisiera que en esa zona agregarle un tercer ojo, por ejemplo. Entonces, ahí donde hago la selección, simplemente arrastro esa selección hacia el lugar donde quiero parchar, ¿verdad? Entonces, lo que hace esto es tomar una muestra donde estoy moviendo la selección, ponerla en ese espacio donde había seleccionado inicialmente, pero tratar de mezclar los píxeles para que no se vea tanto la diferencia, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver, obviamente pues quedó un poco sobreexpuesto, pero esta es la manera en que funciona, ¿verdad? Esta herramienta. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizarla en esta zona de acá para tratar de ponerle un color oscuro, como ese, por ejemplo. El problema es que como tengo colores bastante claros o píxeles bastante claros en esa zona específicamente, entonces los mezcla y pues no me da el resultado más óptimo en este caso, ¿verdad? Pero bueno, sí es de bastante uso esa herramienta,
Solo que en este caso creo que me funcionaría mejor utilizar la herramienta del tampón de clonar nuevamente. Entonces vamos a tomar la muestra de acá y corregir en esta zona. Ahí vamos viendo cómo poco a poco vamos editando esa zona, ¿verdad? Para darle mayor realce. Entonces, ahora en esta otra ceja, ¿verdad? Hay bastante diferencia entre una y otra por la iluminación en sí, pero podemos tratar de mejorar eso, ¿verdad? Vamos a hacer una selección acá y tratar de rellenar con la misma herramienta del tampón de clonar esos detalles para tratar de hacerla un poquito más gruesa, ¿verdad? Entonces podemos tomar de aquí también. Ahí, ¿verdad? Entonces, si se fijan, lo que voy haciendo es prácticamente delinearla nuevamente y por sobre esto yo podría, por ejemplo, agregar una capa nueva para hacer un trabajo ahí en las cejas específicamente y darle el mismo contraste. Para eso yo primeramente tomo una muestra de color, acá por ejemplo, cambio al modo de pincel y con el pincel vamos a dejarlo un poco más difuminado, un poco más pequeño. Simplemente voy a ir pintando aquí alrededor. Tal y como que estuviera delineando las cejas, ¿verdad? Entonces, igual acá, vamos a venir.
Esto obviamente es cuestión de práctica, de ir probando con las herramientas poco a poco cuáles son los mejores resultados, porque, como les explico, no siempre en todas las fotografías van a tener los mismos resultados o van a ocupar las herramientas de la misma manera, ¿verdad? Entonces es bueno de que vayan probando y que vayan explorando poco a poco las herramientas también. Entonces lo bueno de esto es que como yo tengo las cejas en una capa aparte, yo puedo venir, por ejemplo, en caso que me haya equivocado con la herramienta del borrador, aprieto la tecla E o selecciono la herramienta aquí, el borrador, y vamos a hacerlo un poco más grande. Entonces, siempre con la capa de las cejas ahí seleccionadas, puedo venir y borrar ciertos detalles. Tengo la herramienta del borrador. Vamos a subirle la dureza. Ahí, bueno, me pasé un poco, pero ya notan, ¿verdad?, cuál es el propósito, ¿verdad? Con esta herramienta yo puedo tener más control porque tengo las capas por separado y puedo ir trabajando esos detalles de manera separada también. Perfecto. Entonces ahora podría cambiarle el modo de fusión incluso. Lo vamos a dejar en soft light, pero también le voy a bajar la opacidad un poco. Que sea un poco más sutil el efecto. Perfecto. Entonces ahora me toca componer esta zona de aquí. Eso lo haría posiblemente con el tampón de clonar, ¿verdad? Selecciono la imagen nuevamente, una muestra del espacio que quiero clonar.
Bueno, ahí, ¿verdad? Entonces, obviamente se puede mejorar un poco más todavía la parte de la oreja. O sea, bueno, hacer ese tipo de reconstrucciones es un poco más complicado en este tipo de imágenes, pero es posible, ¿verdad? Ahora, no quiero pasar mucho tiempo en eso porque quiero mostrarles también, una vez que hacemos estas correcciones, así a grandes rasgos, también podemos colorear la imagen como tal, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, obviamente podemos irlo trabajando por capas. Digamos que ya tengo la capa como deseo aquí. Entonces lo que puedo hacer es acoplar la imagen en una sola, todas las capas en una sola, seleccionándola y apretando clic derecho y le doy donde dice Merge o acoplar imágenes. Cualquiera de estas tres opciones sirven para acoplar las imágenes que tenemos, en este caso, reveladas, ¿verdad? Que se pueden ver aquí. Entonces ahí ya tengo la corrección que hice en las partes de las cejas también. Ahora, lo que hago para ir coloreando poco a poco es agregar una capa de tono y saturación, ¿verdad? Entonces, con esta capa de tono y saturación, yo vengo y selecciono un color específico. Por ejemplo, ahorita lo que quiero es aplicarle un color a la piel. Entonces, para eso voy a aplicar esta opción que dice colorizar, que en lugar de tenerlo de esta manera, que lo que hace es cambiar de forma general todo el tono, el colorizar ayuda a que sea un tono un poco más uniforme que estamos ocupando, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo por acá, un poquito más de saturación. Y listo, entonces ahora obviamente la capa está afectando toda la imagen como tal. Lo que tengo que hacer es invertir la máscara de la capa de ajuste para ocultarla. Entonces aprieto control I sobre ella y ahí está oculta. Entonces seleccionando la capa, yo entro al modo de pincel y con el modo de pincel simplemente voy dibujando en las zonas que quiero revelar de la capa, ¿verdad? Como tal. Entonces, ¿cómo hago eso? Selecciono la capa y tengo que asegurarme de tener el color blanco aplicado ahí. Entonces, si pueden notarlo, ahí lo que voy haciendo es prácticamente borrar de la máscara y revelar el color específico que tiene esa capa de ajuste. Perfecto, entonces así vamos a ir haciendo poco a poco, agregando capas de ajuste, siempre utilizando en el modo de colorizar. Ahora lo que quiero hacer es, por ejemplo, darle un color
al chaleco, ¿verdad? Entonces selecciono el color, invierto la máscara y después entro con el pincel a corregir, o más bien a borrar esos detalles en la máscara que tenía seleccionada, ¿verdad? Listo, ahora voy a aplicar una última capa de ajuste. En este caso va a ser para el fondo. Bueno, todavía se puede seguir corrigiendo, ¿verdad? Se pueden seguir haciendo mejoras, como por ejemplo podría tomar ya otras capas de ajuste para mejorar. Vamos a poner esto dentro de la misma capa, acoplarlo. Estas capas de ajuste las voy a poner dentro de una capa aparte. Siempre es bueno tener las capas por separado en el archivo de Photoshop, ¿verdad? Para poder tener mejor control en caso de que queramos regresar y corregir alguno de los detalles, pues siempre tenemos la facilidad de hacerlo. Entonces aquí lo que haría simplemente es tal vez trabajar un poco las capas de ajuste, lo que sería el nivel de curvas, los niveles, perdón. Mm, y tal vez una capa de exposición.
Listo, entonces ahí tenemos algunas capas de ajuste para mejorar el brillo, el contraste, la exposición. Tenemos otras capas que serían para colorear, en este caso porque la imagen es monocromática. Y bueno, tenemos la imagen original, que es la que compusimos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, de hecho, en el panel de historia, podemos regresar y hacer una vista previa de cómo era antes y cómo quedó después, ¿verdad? Todavía hay muchos detalles, ¿verdad? Que se pueden ir mejorando, obviamente, se pueden ir corrigiendo poco a poco, pero bueno, obviamente lo vamos a ir haciendo con la práctica, con el tiempo, vamos a ir mejorando todos esos detalles, pero básicamente esto es para que empiecen a conocer estas otras herramientas que nos funcionan para editar y componer o retocar fotografías que están dañadas o en mal estado, en todo caso, ¿verdad? Entonces, eso es por la clase de hoy. Esta, de hecho, es una de las actividades, la última actividad que será evaluada, en este caso, para el primer parcial. Así que, bueno, si tienen alguna duda, cualquier cosa me pueden preguntar o lo podemos aclarar incluso en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que todos tengan una linda semana y nos vemos. Hasta la próxima.